Evangelio según San Marcos capítulo 5 del 21 al 43. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla, se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: mi niña está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto pensando que con solo tocarle el vestido curaría inmediatamente. Se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron: ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: ¿qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos. Y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: Talita Kumi, que significa contigo hablo, niña, levántate. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y se quedaron bien. Les insistió en que nadie, y les dijo que dieran de comer a la niña. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es del libro de la Sabiduría, capítulo 1, del 13 al 15, y capítulo 2, del 23 al 24. Dios no hizo la muerte, ni goza destruyendo los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo impera en la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser, pero la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo, y los de su partido pasarán por ella. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículo 7, el 9, del 13 y al 15. Ya que sobresalís en todo, en la fe, en la palabra, en el conocimiento, en el empeño y en el cariño que nos tenéis, distinguíos también ahora por vuestra generosidad, porque ya sabéis lo generoso que fue nuestro Señor Jesucristo, siendo rico se hizo pobre por vosotros, para enriquecerlos con su pobreza, pues no se trata de aliviar a otros, pasando vosotros estrecheces, se trata de igualar. En momento actual, vuestra abundancia remedia la falta que ellos tienen, y un día la abundancia de ellos remediará vuestra falta, así habrá igualdad. Es lo que dice la Escritura. Al que recogía mucho, no le sobraba, y al que recogía poco, no le faltaba. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lectura de este próximo domingo, día 28 de junio del 2015, el domingo 13º del tiempo ordinario ciclo B, analizamos el Evangelio de Marcos, ya que es el segundo, es el ciclo B. El primero es
Mateo, segundo Marcos y el tercero Lucas. Estamos viendo aquí y vamos a apreciar el conocimiento de una mujer, la fe de esta mujer, el conocimiento de un jefe de la sinagoga y su fe. Y esto nos aporta a nosotros que debemos de tener conocimiento y fe en Dios, en Cristo, en este Evangelio, para que lo tengan ustedes presente. Veamos punto por punto para que podamos analizar cada una de las partes de esta palabra de Dios. Nos menciona que en aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla, se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Jesucristo fue a predicar, estuvo predicando, y en el lugar en que se encontraba siempre había mucha gente alrededor de él. Lo iban y lo buscaban por el bien que les hacía. Eso es muy importante porque nosotros, como hermanos de Cristo, venimos a hacer el bien a los demás y la gente nos tiene que ir a buscar, tiene que recurrir a nosotros para que le demos apoyo de toda índole, sea espiritual o corporal, para que podamos cumplir nosotros con nuestras obras de misericordia corporales y espirituales. Nos menciona entonces que Jesucristo no se queda en un solo lugar, sino que lleva la palabra de Dios, la doctrina, a todas partes y a toda la gente. Y la gente sí lo escucha, la gente sí quiere conocer, amar y servir a Dios. Y se quedó junto al lago, dice Jesucristo, dice la palabra de Dios, dice este Evangelio, dice Marcos. ¿Por qué se queda junto al lago? ¿Qué quiere decir eso de que se queda junto al lago? Recordemos que el agua es vida. Debemos también de recordar que la vida empezó en el mar, empezó en el agua. La flora y la fauna son parte de la vida de este planeta y que también forman parte de la salvación de todos. Se acercó un jefe de la sinagoga, nos menciona aquí, que se llamaba Jairo. Un jefe de la sinagoga, parte del Sanedrín, parte de los fariseos, de los escribas, de los maestros de la ley. Y fíjense que dice, y al verlo se echó a sus pies, tenía un problema muy grande, y se echa a sus pies en símbolo de veneración, en símbolo de adoración a nuestro Señor Jesucristo, de humildad, para pedirle misericordia. Esa es la actitud que debemos nosotros de tener cuando le queremos pedir algo a nuestro Padre Dios, a nuestro Señor Jesucristo, con humildad, con misericordia. Pidámosle al Señor que esa misericordia llegue a nosotros. Con esa sencillez, pidámosle al Señor, roguémosle al Señor cuando tengamos nosotros un problema, una situación difícil en la vida, como este jefe de la sinagoga, que a pesar de ser jefe, se inclina, a pesar de ser jefe de la sinagoga, es humilde y sencillo, y se da cuenta de que nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes. Se da cuenta que Él es el más importante para poderle ayudar en la vida, en ese momento. Y que no era un favor que le iba a pedir para Él, no le iba a pedir cosas materiales, ni mundanas, ni corporales. Le iba a pedir para otra persona, a quien Él amaba mucho. Nos menciona su nombre, Jairo. Dice que se echa a sus pies. Ese es un símbolo de adoración y veneración. Rogándole con insistencia, que nos da a entender que nosotros debemos de rogar, debemos de continuar haciendo oración, siempre, no nada más una sola vez, no solamente un Padre Nuestro, no solamente una hora litúrgica, no solamente un misterio del Santísimo Rosario,
No solamente ir a misa los domingos o asistir a la hora santa. Debemos de rogarle a nuestro Padre Dios, a nuestro Señor Jesucristo, con insistencia. ¿Qué es lo que le dice este señor Jairo? ¿Cuál es su problema de este señor jefe de la sinagoga, que se humilla ante nuestro Dios? Así nosotros debemos de hacer lo mismo, humillarnos ante nuestro Dios y exponerle nuestros problemas, como los expuso Jairo, y que le dice: mi niña está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. La fe de este hombre, que a pesar que era jefe de la sinagoga, tenía conocimiento de la palabra de Dios, amaba a Dios, y en este momento estaba él sirviendo a Dios porque estaba rogando y pidiéndole por su propia hija. Cuando nosotros asistimos y nosotros hacemos las obras de caridad de nuestra propia familia, también son actitudes positivas, también son venerables, también son obras de caridad al prójimo, porque es el primero que tenemos en casa. Pide este hombre Jairo por su hija, a pesar de lo que es, no le importa, reconoce el poder del Todopoderoso y va y le pide misericordia a nuestro Señor Jesucristo y le dice: pon las manos sobre ella, porque las manos significan la acción, el poder, la realización de las obras con las manos. No las haces con la cabeza, no las haces con la espalda, no las haces con las rodillas, ni con los muslos, ni con los pies. Las obras las haces con las manos. La imposición de las manos es muy importante cuando un obispo impone las manos para la confirmación de todos los hombres, de todas las mujeres. Cuando imponen las manos sobre los presbíteros, sobre los diáconos, porque les otorgan los dones del Espíritu Santo sacerdotales. Ponen las manos sobre ella para que se cure y viva. Jairo, todo un padre amoroso, pide por su hija. Qué bonito sería que hoy en día la mayoría de los padres pidieran y asistieran a sus hijos. Y parece ser que sí, pero hay algunos que no les interesa. Hay algunos que no desean que nazca un niño o una niña y que prefieren abortarlo. Y los padres son los primeros que promueven el aborto, son los primeros que promueven el que no nazca, son los que toman la iniciativa, y enseguida las mujeres también. Parece que estos padres que hoy en día hacen ese tipo de ideas, de actitudes, están fuera de lugar y no saben exactamente qué es lo que deben de hacer. Pedir por los hijos, amar a los hijos. Dice aquí: Jesús se fue con él. Después de que él le ruega, se humilla, se hinca, le pide misericordia, a pesar de lo que es, Jesús se da cuenta y lo escucha. El Señor se da cuenta de lo que eres, de tu comportamiento. Si verdaderamente hay arrepentimiento y humildad, el Señor estará contigo siempre. Pero si se da cuenta que eres una vil mentira, una falsedad, una hipocresía, el Señor no está contigo, porque tú te has alejado de Él. Dice: acompañado de mucha gente que lo apretujaba. La gente seguía a Jesucristo al lugar a donde fuera, no importándole si era lejos, si estaba cerca, si había dónde pernoctar, si había dónde comer. Lo que le importaba es estar con Cristo, con Dios. Y eso es lo que debemos nosotros aprender también hoy en día. Seguir a nuestro Dios, no importándonos si hay de comer, no hay de comer, si vas a dormir, si vas a descansar. Tienes que seguir a Cristo, tienes que seguir a Dios, sea donde sea el tiempo que sea necesario. Había una mujer, nos menciona el Evangelio, que padecía flujos de sangre desde hace 12 años. El número 12, que es el número de la asamblea, el número total, los 12. Recuerden, las 12 tribus de Israel se representan aquí en esta mujer que tenía 12 años de estar enferma. Flujos de sangre. No sabemos qué tipo de flujos de sangre, no nos menciona aquí exactamente, pero podemos entender
que es una mujer que tiene un problema en su vientre, un problema en su matriz, y nos menciona que muchos médicos le habían sometido a toda clase de tratamientos. Recordemos que en ese entonces pues sí había médicos. Tenemos a Lucas, pero la medicina de aquel tiempo era muy distinta a la medicina de ahora. Estaba muy atrasada, la de la actualidad está tan avanzada que, así como está avanzada, así está tan avanzada también las enfermedades y las epidemias. Y que en aquel entonces las enfermedades y epidemias que haya hoy no existían. Dice que muchos médicos ya la habían sometido a toda clase de tratamientos. Y se había gastado en eso toda su fortuna, se dan cuenta. Era una mujer que a lo mejor tenía algo de dinero, o a lo mejor era una mujer que tenía riqueza y ya se había gastado todo su dinero. Y no le habían curado los médicos. Porque aquí nos hace ver que al que el único que le debes de tener confianza y fe es a Dios, no a los médicos. Como lo hemos visto en otras literaturas, en otra lectura, en otro evangelio. A Dios es al único que le debemos de tener confianza y no al médico. No porque sea un médico súper importante, muy bueno, como decimos, muy estudiado, de nombre muy afamado. No por ser una personalidad vamos a tenerle mucha confianza y fe. Al único que le debemos de tener confianza y fe es a Dios. Y vemos aquí cómo nos menciona que ya muchos le habían hecho tratamientos y nada, no lo habían curado. Esto nos hace ver a nosotros que no confiemos solamente en Dios. Y se había gastado toda su fortuna. Podemos perder todo lo que siempre nos ha interesado, lo mundano, lo terrenal, lo podemos perder con una enfermedad cuando nos llega. Y por el querer estar sanos, perdemos todo. Porque el dinero va y viene. Las cosas materiales son de añadidura. No es lo más importante en la vida. Pero en vez de mejorar, dice la lectura, se había puesto peor. Cada día estaba peor. Esto de esta mujer es importante que lo analicemos para que nos demos cuenta que se nos cuenta, se nos está informando de que nuestro Señor es a quien debemos de tenerle fe, es al que debemos de tenerle sencillez y debemos de ser humildes para que seamos nosotros verdaderamente hijos de Dios y recibamos la ayuda para que todos nuestros males sean curados. Y nos menciona aquí, oyó hablar de Jesús, esa mujer escuchó hablar de Jesús y al escuchar a Jesús trata de acercarse a él y dice por detrás, entre la gente. Entonces imagínense si nosotros, Dios nos manda para que le publiquemos su doctrina, para que llevemos la palabra de Dios a los demás y no lo hagamos. Entonces imagínense todas esas mujeres o todos esos hombres o todas esas personas que necesitan de Dios, de su misericordia, si no escuchan de boca de nosotros, de nuestro Dios, entonces no se van a acercar. Esto nos hace ver que nosotros debemos de cumplir con nuestro compromiso de llevar la palabra a los demás, el conocimiento de la verdad a la gente que no la tiene, llevarles los testimonios a todos aquellos, decirles que Dios sí existe, que Dios sí es amor, que Dios sí te cuida, que tú eres un hijo de Dios. Pero si no lo hacemos, imagínense esta mujer si no hubiera escuchado de Dios, si no hubiera escuchado de Cristo, no se hubiera acercado para ser curada, aunque era una curación corporal nada más. Pero vean ustedes adelante lo que menciona, y aquí nos dice que se acerca por detrás, entre la gente, humilde, no llega por enfrente, no llega levantándose el cuello, no llega haciendo escándalos, no llega gritando, no llega ordenando, llega de una forma sencilla, humilde y tratando de ser desapercibida. Le tocó el manto pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Ella sintió que solamente con tocarlo sería suficiente. Y de ahí viene que mucha religiosidad existe en la actualidad.
Y por eso las imágenes que tienen ropajes, la gente se los toca. Y siente que con eso Dios les va a hacer el milagro, la Virgen les va a hacer el milagro, el ángel les va a hacer el milagro, los santos les van a hacer el milagro. De aquí vienen esas posturas religiosas en la actualidad que la Iglesia Católica tolera, apapacha. Pero esta mujer, en ese momento, verdaderamente estaba tocando el manto de nuestro Señor Jesucristo, que estaba presente, vivo. Y ella sintió que con solo tocar su manto se iba a curar. La fe de esa señora iba más allá que cualquier otra fe. Recordemos a Tomás cuando dijo que quería tocar sus manos de nuestro Señor Jesucristo y su costado para creer. Recordemos ese pasaje bíblico en donde nos demuestra cómo Tomás también era incrédulo y tenía poca fe. Pero aquí vemos cómo la mujer tiene mucha fe. No necesitaba tocar la piel ni la mano de nuestro Señor Jesucristo, ni sus pies, simple y llanamente tocar su ropa. Eso era lo único que ella sentía que era necesario. La fe de la mujer era muy grande. Y por eso la mujer le toca el manto pensando que solo eso le ayudaría para ser curada y se curaría. Inmediatamente nos menciona el Evangelio. Se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. La mujer en ese momento recibe esa curación. Ese milagro se hace presente por parte de nuestro Dios, por parte de nuestro Señor Jesucristo. Una mujer que 12 años había estado sangrando. Es horrible eso, ¿eh? Aquí lo leemos de una manera muy sencilla y que entendamos que en la actualidad hay muchas formas de poder atender a una mujer con esa situación de enfermedad y que hay muchas formas de poder controlar esas hemorragias. Imagínense en ese entonces, cuando no existían los artículos de aseo, los artículos de primeros auxilios o todos los artículos que se usan femeninamente hablando para que una mujer esté tranquila y limpia y esté sana. Imagínense cómo estaba esa mujer durante 12 años. Y en ese momento, inmediatamente, es curada. Entonces aquí nos hace ver este evangelio, esta doctrina, esta palabra de Dios, que la fe es muy importante. Y la única fe en la que debes tú de procurarte en tu vida es con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Dios, con el Espíritu Santo. No debes de confiar en ningún médico porque vas a gastar todo el dinero del mundo. Primero Dios sobre todas las cosas. Él es el que te va a guiar. Y a lo mejor si esta mujer hubiera tenido una buena oración antes y le hubiera pedido a Dios que le enviara su curación, se hubiera encontrado un médico que le hubiera dado la curación correcta. Pero desafortunadamente no fue así. Y afortunadamente fue de esta manera para que se nos quedara esto como información, como una explicación de la fe tan grande que esta mujer tenía. Y que no hemos olvidado la fe tan grande que tenía Jairo al inicio de este evangelio, por el cual fue a buscar a nuestro Señor Jesucristo. Y vemos entonces que Jairo busca a nuestro Señor Jesucristo, le pide que lo acompañe y Jesucristo va en el camino y en el camino se encuentra esta mujer. Y eso es lo que nos dice a nosotros. En ese camino, cuando vas a hacer una obra de caridad, te puedes encontrar otra persona que necesita también de ti y a la que tú le debes de ayudar, de que tú le debes de llevar la palabra de Dios, a la que tú también debes de asistir. Recuerda, no eres tú, es el Espíritu Santo que te mueve a ti para que hagas algo por el prójimo. Nos menciona la lectura que Jesús, notando que había salido fuerza de él, que había salido una virtud, que había salido una ayuda, una curación, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando quién me ha tocado el manto. Lógico que su pregunta no era quién le había tocado el manto de una manera terrenal y corporal de vestimenta, sino quién le había tocado el manto de la vida, porque la vestidura del Señor es la vida.
Eso quiere dar a entender la vestidura del Señor, la vida. ¿Y cuál es la vestidura de Dios? La naturaleza, la flora y la fauna, la tierra, el universo, la inmensidad de todo lo creado. Esa es la vestimenta de nuestro Padre Dios. Y la vestimenta de nuestro Señor Jesucristo es la vida. Él por eso pregunta quién me ha tocado el manto, pero no estaba diciendo de un manto físico. Pero lógico que los discípulos y la gente que lo acompañaba, pues ellos entendieron que era el manto que traía puesto. Los discípulos le contestaron, ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado? Pues sí. Porque ellos no habían entendido cuál era la forma de que estaba haciendo la pregunta a nuestro Señor Jesucristo, que el manto es la vida. Él seguía mirando alrededor, nuestro Señor Jesucristo, buscando a quién lo había tocado. ¿Ustedes creen que no sabía quién era? Lógico que sí sabía quién era. Para ver quién había sido. Pero da la opción a que la mujer se acerque asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se le echó a los pies y le confesó todo. Vemos lo mismo que hizo, como lo hizo Jairo, el jefe de la sinagoga. También se le echa a los pies, en símbolo de sencillez, de humildad, en símbolo de pedir misericordia. Nuestro Señor Jesucristo sabía ya de todo esto, pero todo esto lo estaba haciendo de una manera con mucho objetivo, para que la gente aprendiera, como estamos aprendiendo nosotros, de este hecho. Y si él seguía mirando alrededor, Dios nos sigue viendo, nos sigue mirando, está con nosotros siempre, para ver quién ha sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa. ¿Por qué? Porque las mujeres no tenían ni voz ni voto en aquel entonces, y menos en el pueblo hebreo, en el pueblo judío. Las mujeres eran como un mueble más en la casa. Las mujeres no podían hacer y deshacer a su gusto si no tenían un hombre que las dirigiera, que les dijera o que las asistiera o les diera protección. La mujer se acerca asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Ella se siente ya curada y no le importa haber hecho lo que había hecho. Ella se aventó, ella lo realizó. Con esa fe se echó a los pies y le confesó todo a nuestro Señor Jesucristo. Él le dijo, hija, le dice hija. No le dice mujer, como le dijo mujer a María en la cruz. Le dice hija. Tu fe te ha curado. Quien está hablando por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Dios, no está hablando nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Padre Dios que le dice hija. Tu fe te ha curado, ve en paz y con salud. El ver ir en paz es de que estés tranquila con Dios, has hecho lo que tenías que hacer. Demostrar que la fe es más grande que cualquier creencia que le tengas a cualquier médico, cualquier creencia que le tengas al poder, al dinero, a tu raciocinio, a tu inteligencia, a la ciencia mundana. Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud, es lo que le menciona a la mujer. La salud no solamente es corporal, sino también espiritual, porque ahora ha aprendido esa mujer que Dios es el Todopoderoso, que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, y que con la fe en Él, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Lo ha aprendido esta mujer, y es lo que debemos nosotros aprender hoy en día. También que la fe en Dios es más que cualquier ciencia mundana y razonable. Todavía estaban hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle, tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Estos que llegaron, que eran servidores también, pero del jefe de la sinagoga, lo alcanzan y reconocen que Jesucristo es el maestro. Nos damos cuenta entonces
que nuestro Señor Jesucristo tenía gente que lo tenía en cuenta dentro de la sinagoga, dentro del Sanedrín. Y vemos cómo cuando viene su situación de aprehensión y su situación de juicio y de condenación, el Sanedrín en la sinagoga estaba dividida. Pero como en el PRI, siempre ganan la mayoría, porque hacen de las suyas, para corromper a los demás. Y en ese momento, recordarán ustedes que el Sanedrín votó todos en contra, o la mayoría votó en contra de nuestro Señor Jesucristo, pero había muchos que sí, como Jairo, como Nicodemo, como José de Arimatea, y como muchos otros más que ahorita en este momento no se mencionan. Llegan de la casa del jefe de la sinagoga para decirle: tu hija se ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, le dice a Jairo: no temas, basta que tengas fe. Lo que acabamos de ver con esta mujer. En esta lectura nos está indicando el Señor que la fe es muy importante y una fe va acompañada de obras. ¿Y cuáles fueron las obras de la mujer? La sencillez, la humildad. El objetivo principal es la alabanza, la veneración y la adoración a nuestro Señor Jesucristo. Y lo mismo el jefe de la sinagoga, a pesar de ser una chucha cuerera, ser una personalidad, es humilde y sencillo ante nuestro Padre Dios, ante el Todopoderoso. Qué bueno sería que todos los presidentes del mundo fueran sencillos y humildes, que todos los reinos del mundo, los príncipes y los reyes de España, de Inglaterra, de Holanda, de Dinamarca, que todos los grandes o las grandes personalidades fueran sencillas y humildes ante nuestro Padre Dios, el mundo sería otro. Pero desgraciadamente los domina su raciocinio, los domina sus deseos de poder, sus deseos de riqueza. Y eso nos dice a nosotros que tengas mucho cuidado, porque los tres enemigos del alma, que son el demonio, el mundo y la carne, el demonio es el maligno, el mundo es todo lo que existe que te gusta mucho, lo que hay en el mundo, y la carne es tu propio cuerpo, tus 5 sentidos, tus deseos vanos. Eso te está llevando a la crisis, a la perdición, a que te separes de Dios y que el día de tu juicio verdaderamente tú estés totalmente lejos de nuestro Dios y no estés con Él. Ese va a ser un infierno. Eso fue o es una destrucción total para ti. Vemos entonces la lectura de hoy, nos está mencionando que la fe es muy importante y debe de ser acompañada por obras, y esa fue la obra de Jairo y de la mujer, y representadas las obras de nuestro Señor Jesucristo con misericordia y piedad hacia ellos. Por eso le dice a Jairo, al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. Llega Jesucristo y nos menciona aquí la lectura que no permitió que lo acompañara nadie. ¿Por qué? Porque solamente iban a estar los que tienen fe. Aquellos que tienen fe estarán con el Señor, aquellos que no tienen fe no estarán con el Señor. Y recuerden, la fe está acompañada de obras. Santiago capítulo 2. Una fe sin obras es una fe muerta. Así lo menciona Santiago en la Sagrada Escritura. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan. El número 3, 3 discípulos, que es la fuerza. Pedro, Santiago y Juan. Pedro, que se llamaba Simón Pedro. El primer papa. Sí, el que se equivocó, el que le negó 3 veces. Sí. El que se equivocó y le cortó la oreja a Malco, sí. Es el primer papa. ¿Sabían ustedes entonces que el primer papa usaba una espada? ¿Y que el primer papa le cortó la oreja a un soldado de la guardia del Sanedrín? ¿Sabían ustedes eso? Que el primer papa hizo eso. El primer papa de la Iglesia Católica hizo eso. Y que negó el primer papa a nuestro Señor Jesucristo 3 veces. Y que el primer papa no estuvo a los pies de la Santa Cruz cuando fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. El primer papa. ¿Se acuerdan de eso? Y que hizo muchas otras cosas más, como pensar que quién era el primero.
y que Jesucristo le dijo, el que quiera ser el primero debe ser el último. El primer papa también estaba preocupado para saber quién era el primero. Ese primer papa también se escondió por miedo a que los judíos, sus compatriotas, también le dieran aprehensión y lo llevaran a la crucifixión. El primer papa, también oculto, con miedo y con temor, porque no tenía el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de eso? Ese era nuestro primer papa. Ese fue nuestro primer papa, Simón Pedro. Pues aquí Jesucristo lo llama y le dice, acompáñanos. Para que él tenga en su mente, tenga en su evangelización, tenga que predicar este evangelio y se lo enseña a todos los demás, a toda la gente. Y fue escrito este evangelio, lo estamos viendo aquí, por Marcos, que no fue discípulo ni apóstol de nuestro Señor Jesucristo, pero lo escribió para que aprendiéramos nosotros qué tan importante es la fe. Y dice Santiago y Juan, los dos hermanos, los hijos del señor Zebedeo. El señor Zebedeo se dedicaba a arreglar las redes. No se menciona que fueran pescadores. Se dedicaban a la pesca sí en sus ocasiones, pero su primordial oficio era arreglar las redes. ¿Qué quiere decir? Vamos a arreglar las cosas del Señor, o vamos a arreglar cómo le vamos a hacer en las cosas del Señor. Santiago y Juan, dos hombres. Juan, el más pequeño de los discípulos, el último de los discípulos que muere en la isla de Patmos, después de haber escrito el libro de la Revelación, el libro del Apocalipsis, después de haber escrito las 3 cartas que nos deja San Juan, después de haber escrito su Evangelio. Santiago, su hermano, el primer discípulo que muere, que es asesinado. Acuérdense que el primer discípulo que muere, apóstol de nuestro Señor Jesucristo, fue Judas Iscariote, pero no fue asesinado. Se murió por un accidente tratándose de ahorcar Judas Iscariote. Pero aquí estamos hablando de Santiago, que quien sí fue asesinado, el primero que matan, según la cronología de la historia de las fechas. Santiago. Los 3, ¿se acuerdan también cuando fue la transfiguración? Pedro, Santiago y Juan estaban presentes. También estaban presentes Pedro, Santiago y Juan cuando se quedaron dormidos y Jesucristo les dijo, oren, no se duerman, porque la carne es débil. 3 veces los fue a despertar a Pedro, Santiago y Juan. Siempre andaba jalando con ellos. ¿Por qué eran sus consentidos? Así dicen muchos que Juan, por ser el más joven, un muchacho casi de 17 años, y Pedro, una persona casi de 50, 40 y tantos años, y Santiago, un hombre como de 20 y tantos años. Dicen que eran sus consentidos. No. Aquí la información muy precisa es de que Pedro, Simón Pedro, era el primer papa. Santiago era el primer apóstol que iba a ser asesinado. Y Juan era el último que iba a morir. Por lo tanto, esta explicación de este evangelio tenía que ser llevada por el líder que iba a dejar nuestro Señor Jesucristo, que era Simón Pedro. Por eso llamó a Pedro. Santiago tenía que llevar esta información porque iba a ser el primero que iba a ser asesinado de los discípulos y apóstoles, y cuanto antes él tenía que cumplir con su trabajo de llevar este evangelio a los demás y decirle a la gente que lo importante es tener fe. Ser humildes y sencillos con Dios y hacer nuestra veneración y adoración a nuestro Santo Dios, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo. A nadie más. Es a Dios en sus 3 divinas personas. A nadie más, a ningún ángel, a ningún santo, a ni nuestra Santísima Madre. A nadie. No te hagas imagen de nada de lo que esté en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Te lo dicen las Sagradas Escrituras, te lo dice Dios. Entonces, ¿por qué lo haces? ¿Porque te lo permite la Iglesia Católica? Porque la Iglesia Católica te ve la cara de estúpido y cree que si no lo haces no vas a amar a Dios. Ya crezcamos. Ya somos gente diferente. Ya no tenemos los mismos principios, los mismos estudios, ni la misma capacidad intelectual que tenían hace 50, 100 años atrás o 1000 años atrás. Sabemos perfectamente, y ahorita lo estamos leyendo y estudiando, que eso no lo debemos de hacer. Que lo que tenemos que hacer es adorar a nuestro Dios en sus 3 divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la fe tiene que estar acompañada de obras.
De lo contrario, el Señor no te va a llamar como le llamó a Pedro, a Santiago y a Juan. Llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, llegan a la casa de esta personalidad. Dios no hace distinción de personas, no porque era una personalidad no iba a ir a su casa. No nomás andaba con gente humilde, sencilla, pobre y enferma. También nuestro Señor Jesucristo iba con gente importante ante la sociedad. Para Él no le importaba hacer el bien. No nos debe de importar a nosotros hacer el bien a la clase social a la que el Señor nos envíe, es a la que nosotros debemos de asistir y estar presente. No nos debe de importar si es un lugar inhóspito, si es un lugar sucio, si es un lugar terrorífico, ahí debemos de estar. Si es un lugar de mucha riqueza, ahí debemos de demostrar que somos hijos de Dios y no debemos de comportarnos como se comportan los terrenales y los corporales. Debemos de comportarnos de una manera espiritual, sencilla y humilde, porque así reflejas la personalidad del verdadero soldado de Cristo, del verdadero Hijo de Dios. Esa es tu vestimenta, la sencillez y la humildad. Recuerda a Juan el Bautista cómo estaba bautizando y cómo estaba vestido, solamente con un trozo de tela o de piel de camello y un cinturón. Era toda su vestimenta. Y aún así, Herodes, el grandioso, el ricachón, el bien vestido, lo apresó y lo mandó a matar, todo por el deseo de una bailarina que le dijo que le entregara la cabeza del Bautista. Y Herodes, el poderoso, el rico, el ricachón, el heredero, hizo eso. Entonces no hagamos cosas equívocas. Comprendamos qué es lo que el Señor quiere de nosotros. La fe es muy importante, con obras. Entra a la casa del jefe de la sinagoga, encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. ¿Cómo es de costumbre? Siempre pasa lo mismo en todos los velorios, en todos los lugares cuando se muere alguien, siempre hay alguien que está gritando, que siempre hay alguien que está llorando. Diríamos nosotros, es natural, si supiéramos que lo natural es que nos vamos a morir. Lo natural es de que tengamos que dejar aquí la vida corporal y material para llegar a la vida eterna, pero han pasado miles de años y todavía el ser humano no aprende, el Hijo de Dios no aprende que eso es lo más importante. Entonces, no deberíamos de llorar, deberíamos estar alegres de que esa persona ya formó parte de la vida eterna, ya está con nuestro Padre Dios y de que está siendo feliz eternamente, y mientras nosotros apenas estamos en el transcurso de acabar de hacer nuestro trabajo para irnos de aquí. Si tú crees que vienes aquí a estudiar y a trabajar y a hacer dinero y pasearte y tener hijos y educarlos y ser feliz de una manera corporal, estás equivocado. Vienes aquí a conocer, amar y servir a Dios. Y servir a Dios hasta que Él te diga y ya te vas y ya. Se acabó. Todo lo demás es vano. Todo lo demás Dios te lo da por añadidura. Dice aquí, entró y les dijo, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, después de haber curado a esa mujer de 12 años de estar sangrando, en su camino iba haciendo obras. Nos mencionó esta, que es la más importante, porque nos demuestra la fe. Entra a la casa de este individuo, jefe de la sinagoga Jairo, y les dijo, ¿qué gritos y qué sollozos son estos? La niña no está muerta, está dormida. ¿Se reían de él? Pues sí. Los que ya habían visto que se había muerto, pues se había muerto. Pero si hubieran tenido fe y conocieran verdaderamente al Maestro y a nuestro Señor Jesucristo, hubieran dicho, nos hemos equivocado. La niña entonces sentimos que está muerta, ya nos dimos cuenta que murió, pero si el Maestro, el Hijo de Dios, el Mesías, dice que está viva, está viva. Para Dios no hay imposibles, para Dios no hay un límite. Dios es el Todopoderoso. Pero ellos aún no entendían, no lo conocían y no sabían de Él. Y nosotros sí lo entendemos, sí lo conocemos, entonces ¿por qué hacemos lo que hacemos en la actualidad? Alejarnos de Él y vivir una vida nefasta, inmaterial y mundana. Pero Él los echó fuera a todos, a todos. Aquellos que no tienen fe, van para afuera. Aquellos que no tienen fe y no tienen obras, sáquense.
para afuera. Eso nos hace ver que nosotros debemos de tener fe y obras para estar cerca del Señor. Si no, de lo contrario, adiós, que te vaya bien, no estás con Dios. Entonces lo más importante, lo importante no es de que cumplas los mandamientos, lo importante no es de que te sepas de memoria la Sagrada Escritura, lo importante no es de que vayas nada más a misa, te confieses y comulgues y te des golpes de pecho. No, lo más importante es de que tengas fe y que te pongas a trabajar con tus obras. Si no, el Señor te va a echar fuera, fuera, como si fuera el árbitro de fútbol, fuera, te saca la tarjeta roja y vámonos, fuera. ¿Por qué? Porque estás haciendo mal las cosas. Un jugador cuando juega mal lo echan afuera, porque no entra a jugar sino a agredir a los demás, entonces fuera. ¿Sí? Y dice aquí muy claramente, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, que eran Pedro, Santiago y Juan, cuéntenlos, ¿cuántos son? Pedro, Santiago, Juan, papá y mamá de la niña, 5, la niña, 6, y nuestro Señor Jesucristo, 7, que significa en teología el número 7, plenitud, madurez. Entró donde estaba la niña, la cogió de la mano, no de la cabeza, del brazo, del pie, de la cintura, no, de la mano. ¿Por qué? Porque le está dando a entender que lo que tiene que hacer esa niña en la vida futura es ponerse a trabajar con las manos, hacer el bien, como Cristo hizo bien con las manos, imponía las manos, partió el pan y se lo dio a los discípulos, tomó el cáliz y se lo dio a beber a los discípulos, le puso el barro hecho con su saliva en los ojos al ciego y lo mandó a que se lavara en la pileta de Siloé. Con las manos nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, hizo muchas obras de caridad. Y es lo que nos dice a nosotros, por eso a esta niña la toma de la mano para que ella se ponga también el día de mañana a trabajar con fe. Y le dijo, Talita Kumi, que significa, contigo hablo niña, levántate. El Señor te toca las manos, el Señor te dice que te levantes, no desfallezcas, no te quedes con tus enfermedades, no te quedes con tus problemáticas de la vida. Continúa, ponte a trabajar. Jóvenes, trabajen. Trabajen, jóvenes. La niña se puso en pie inmediatamente. Imagínense cuando salió la niña, aquellos que se rieron, ¿qué iban a decir? Oye, qué vergüenza, ¿eh? De veras, qué verdadera vergüenza. Aquellos que dijeron que ya estaba muerta, o sea, qué ridículo, ¿eh? Qué barbaridad, qué falsedad. Inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años, igual los 12 años que tenía la mujer de enferma. Qué casualidad que los 12 eventos se llevaron en el mismo tiempo y forma de las 12 tribus de Israel, que nos da a entender que son los 12 meses del año, que tú debes de estar siempre con fe y con obras los 12 meses del año, o sea, siempre, mes con mes. Y este paralelismo de estas dos mujeres, una anciana o una grande, porque no nos dice la edad de la mujer que tenía ese flujo sanguíneo, pero a lo mejor ya le había llegado la menopausia, a lo mejor ya andaba en su término, pero podemos decir que era una mujer y era una niña. Eso sí lo sabemos, los dos extremos, niña y mujer. Esto nos hace ver que la fe es muy grande y que las mujeres nos ganan. Aquí 2-1, Jairo, un varón, niña y mujer con el problema del flujo 2-1. Con muchos expulsados, dice nuestro Señor Jesucristo, que los echó afuera. Hasta parece partido de fútbol. Se puso en pie inmediatamente y se echó a andar. Tenía 12 años y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase. Nuestro Señor Jesucristo pide que no se entere nadie
de qué fue lo que pasó, pero pues al ver a la niña viva, todos aquellos que estaban diciendo que ya había muerto, todos aquellos que estaban replicando que pues ya y se rieron, pues lógico que al ver esto pues dijeron, qué barbaridad, esto es un milagro, este es un maestro, es un profeta. Y nosotros nos reímos. Sí se murió, pero la resucitó. ¿Se acuerdan también de Naín, del hijo de Naín, que también nuestro Señor Jesucristo lo resucitó? De esa mujer que necesitaba y resucitó a ese niño, Naín. También resucitó a Lázaro. Y se quedaban sorprendidas a la gente. Pero ¿qué es lo que decían los del Sanedrín, los jefes de las sinagogas? No Jairo, pero los demás, que nuestro Señor Jesucristo ocupaba la fuerza del mal para curar a los vivos, a los enfermos, a los muertos, por favor. Qué errores tan grandes a veces tenemos en la vida y estamos pensando que si vamos con los brujos para que nos curen de nuestros males, que vamos con la medicina alternativa para que nos cure de nuestros males, que vamos con los grandes médicos, aunque nos salga muy cara las operaciones, porque vamos a ser curados. Le tenemos mucha confianza y fe a los políticos y los seguimos y seguimos votando por el PRI. Seguimos votando por el PRD, seguimos votando por el PAN. Seguimos votando por todos aquellos partidos políticos que nos hacen creer que son los verdaderos ayudantes al servicio de la comunidad del pueblo. Falso, hipócritas, mentirosos. Al único que le debemos de tener fe es a nuestro Dios. Y tenemos que hacer obras. Si no, esa fe es muerta. Les dice a Pedro, Santiago y Juan, por el momento ustedes no van a decir nada. Le dice a papá y mamá, no diga nada. A la misma niña le dice, no digas nada. ¿Se dan cuenta? El número 7, plenitud, madurez. Los 7 días de la semana. Los 12 meses del año. Pedro, Santiago y Juan, los 3 discípulos, el poder de la asamblea, el poder de la iglesia. Papá, mamá e hija, la familia. Ahí, otros 3, el otro poder de la iglesia. Por eso la familia es la base de la iglesia. Este Evangelio de Marcos, que hemos aprendido hoy y que lo estamos escuchando, nos estamos dando cuenta que la fe es muy importante y nos lo está representando aquí de una manera categórica. Aguas, si tienes fe tú en otras cosas. Aguas, si tú crees que te vas a sacar el melate, la lotería, si le va a pegar a los pronósticos. Si tienes mucha confianza y fe en tu salud, en tu trabajo, en el poder que tienes sobre los demás. Aguas, porque te estás retirando del Señor y el Señor no te va a poder considerar. Y entonces vas a perder la vida eterna, no solamente tú, sino los tuyos también. ¿Qué dice la lectura de sabiduría? Capítulo 1 del 13 al 15 y capítulo 2 del 23 al 24. El libro de la sabiduría no lo tienen cualquiera, ¿eh? La Iglesia Católica sí lo tiene este libro, los demás dicen que no es inspirado de Dios. Ese no. También los judíos dicen que no, porque está escrito en griego, no está escrito en hebreo, el original, ¿eh? Y por eso dicen, no, el libro de la sabiduría no lo aceptamos nosotros como palabra de Dios. Pero fíjense cómo dice, Dios no hizo la muerte ni goza destruyendo a los vivientes. Pues lógico. Dios no crean que, ya cometiste pecado, te castigo. Que esto que aquello te voy a matar. No. Si Dios no es un asesino, Dios es nuestro Padre, como este papá que se preocupó por su hija Jairo, que se preocupó por su hija. Dios no hizo la muerte para que nosotros fuéramos destruidos, hizo la muerte para pasar de la muerte a la vida eterna. Todos nosotros vemos la muerte como una cosa fatal y es una cosa primordial, es un lazo, es un paso para poder llegar a la vida eterna. Siempre y cuando hayas cumplido con tus obras, con tu fe. Todo lo creó para que subsistiera, todo, la flora y la fauna, para que estuviera con nosotros a nuestro alcance. Las criaturas del mundo son saludables, las criaturas, no solamente los seres humanos, los hijos de Dios, sino también la flora y la fauna. Todos los animales y toda la flora tienen vida.
todos, hasta los microorganismos. No hay en ella veneno de muerte, pues no. No hay mal que nos ocasione la perdición. Sí, sabemos que hay plantas venenosas, pues no las vamos a comer. Sí, sabemos que hay animales venenosos para nosotros, pues no nos vamos a comer. Hasta Dios nos dice cuáles debemos de comer, cuáles sí, cuáles no. Si ya Dios nos está diciendo todo, nos está explicando todo, ¿por qué le ponemos pretextos y peros? Ni el abismo impera en la tierra. Lo que impera en la tierra es la vida, no la muerte. Porque la justicia es inmortal. Porque la justicia es inmortal. Siempre habrá justicia, siempre. Habrá maldad, sí, pero hay más justicia. La justicia nunca muere. Y Dios es la justicia. Y Dios es justo. Tienes lo que debes de tener. No vas a tener más de lo que Dios quiera que tengas. Ni le andes buscando porque no lo vas a lograr. Te vas a morir en el intento, físicamente hablando o espiritualmente. Dios creó al hombre para la inmortalidad. Pues sí, después de esta muerte, para la vida eterna. No creó al hombre para que aquí vivas, te mueras y se acabó, te eches, te hagas polvo y quedes en un panteón, quedes en unas cenizas, en un nichito y ahí estés. No. Te creó para la inmortalidad, para que tengamos vida eterna. Y lo hizo a imagen de su propio ser. Nos dice Dios en las Sagradas Escrituras. Somos imagen y semejanza de nuestro Padre Dios. Pero la muerte entró en el mundo por la envidia de quién, del maligno, del mal. Nos tenía envidia, nos tiene envidia porque somos hijos de Dios y Él fue una simple creación de Dios. Dios nos ha creado a nosotros como sus hijos. Nos hace llamar hijos por causa y por honor y gloria a nuestro Señor Jesucristo, que dio la vida por nosotros y murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Sí, los pecados futuros que vayas tú a cometer, Él no le interesa, Él ya dio la vida por nosotros. Ahora lo que le interesa es esto que acabamos de leer en este Evangelio de Marcos, la fe, con obras. Que seas sencillo, seas humilde, que lleves la palabra a los demás para que si hay una mujer que tiene un problema o hay un hombre que tiene un problema como en este Evangelio, escuche hablar de Dios y se acerque a Dios y solamente con fe se salve. Pero si tú no haces eso, pues entonces esa mujer, ese hombre, pues nunca va a escuchar de Dios. Pero la muerte entró en el mundo por envidia del diablo. Recuerden, hace 8 días vimos algo de Génesis, en donde también vamos a acordarnos que el demonio se mete dentro de la serpiente y el demonio engaña a la mujer diciéndole: come del árbol de la sabiduría, no le hagas caso a Dios. Ten conocimiento del bien y del mal. Y tú disciérnelo, y tú valóralo, y tú sabes qué hacer. Si tú fumas, si tú tomas, te estás matando. Si tú te drogas, te estás matando. Si tú tienes la gula, te estás matando. Si tienes la envidia y la soberbia, te estás matando. Y los de su partido pasarán por ella. Entonces, todos aquellos que están de parte del mal, pues también sufrirán las consecuencias. La segunda lectura dice de San Pablo, en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 8, el 7, el 9, del 3 al 15, dice: ya que sobresalís en todo, en la fe, en la palabra, en el conocimiento, dice Pablo a los Corintios, cuando sobresales en la fe, cuando haces tu trabajo, cuando haces obras, en la palabra, cuando conoces la palabra, en el conocimiento de las cosas de Dios, en el empeño y en el cariño que nos tienes, distinguidos también ahora por vuestra generosidad. Es muy importante que si tú tienes fe, que tú tienes conocimiento, tienes cariño, tienes amor, pues que se te distinga por la generosidad. La generosidad quiere decir que le lleves esto a los demás. Porque ya sabéis lo generoso que fue nuestro Señor Jesucristo y que hizo el bien, no solamente a la gente pobre, vemos cómo también lo hizo con el jefe de la sinagoga, que fue el llamado Jairo, y que era una personalidad dentro del Sanedrín, y que tenía mucho dinero. Siendo rico se hizo pobre por vosotros para enriquecernos con su pobreza. Vemos cómo entonces así debe de ser nosotros nuestra generosidad. Ser sencillos, humildes, pues no se trata de aliviar a otros, pasando vosotros estrecheces.
No sé, no, Dios no nos está diciendo, es que vas a sufrir para hacer el bien a los demás y vas a pasar tú calamidades para asistir a los demás. No, se trata de igualar, que todos estén igual, que todos tengan lo misma, la misma ayuda de nuestro Dios, que todos tengamos la misma asistencia. No te está pidiendo Dios que tú hagas algo y que tú pierdas la vida, como podríamos decir que nuestro Señor Jesucristo dio la vida por los demás. No te está pidiendo eso. Aquí nos menciona muy claramente, se trata de igualar. En el momento actual, vuestra abundancia remedia la falta que ellos tienen. Si alguien tiene mucho, nos hace ver que a alguien le falta mucho. Recuerden que Jesucristo dijo, a los pobres siempre los tendréis. Y hay una frase que dice, nadie tiene derecho a gozar de lo superfluo mientras alguien carece de lo necesario. En el momento actual vuestra abundancia remedia la falta de que ellos tienen. Y un día la abundancia de ellos, cuando ellos tengan mucho, remediará vuestra falta. Todo debe de ser por igual. Así habrá igualdad, es lo que dice la Escritura. Todos debemos de tener una igualdad, debemos de vivir en igualdad de condiciones, en una forma corporal, en una forma terrenal, pero principalmente en una forma espiritual. Al que recogía mucho no le sobraba, al que recogía poco no le faltaba. Dios no te va a dar más de lo que necesitas para salvarte, ni te va a dar menos. Si tienes lo que tienes es porque eso es lo que mereces tener. Y no es de que seas una persona traumada. He luchado por mucho y no tengo mucho. Yo no he luchado y tengo mucho. No, nada se te va a pedir más de lo que puedas tener. La fe con obras es muy necesaria. Dice el Salmo responsorial, te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. ¿Se acuerdan que se rieron de Jesucristo porque dijo que la niña estaba dormida? Señor, sacaste mi vida del abismo, de la ignorancia, del pecado. Me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. ¿Cuánta gente resucita, logra la vida eterna en el último segundo, en el último momento, porque se arrepiente y pone, como dijo Cristo en la cruz, en tus manos encomiendo mi espíritu? Tener para el Señor fieles suyos, dar gracias a su nombre santo, hay que dar gracias siempre. Su cólera dura un instante, la cólera de nuestro Señor casi ni se nota. Después hablaremos de por qué se dice tanto que Dios castiga. Dios no castiga. Te castigas a ti mismo cuando tú te alejas del Señor, entonces te empieza a ir mal. Si tú estás con el Señor, te empieza a ir bien siempre. Pero no vamos a hablar ahorita de esa explicación del castigo, porque Dios no está castigando. La ira del Señor, la cólera del Señor es muy tenue, es insignificante, casi no se nota. ¿Sí? Lo notamos en las Escrituras cuando destruyó Sodoma y Gomorra. Pero hay que ver en esa qué situación se encontraba Sodoma y Gomorra. Cuando las plagas en Egipto. ¿Por qué? Porque están lejos del Señor, porque no conocen a Dios. Su bondad de por vida, la bondad de nuestro Señor siempre es eterna. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Escuchad, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Socórreme, Jesús. Socórreme, Dios Padre. Cambiaste mi luto en danzas. Estábamos tristes y al conocer a Dios estamos alegres. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Es lo que debemos hacer siempre. Este próximo domingo, día 28 de junio del 2015, el domingo 13º del tiempo ordinario, ciclo B de Marcos, hemos escuchado las lecturas que la fe, acompañada de obras, es muy importante en nuestra vida. Y lo hemos visto ejemplificado en dos personalidades, en Jairo y en la mujer que tenía un problema de flujo sanguíneo. Y vemos cómo cura a una niña, la resucita a esa niña. A nosotros nos ha resucitado hoy en día al conocer a Dios y así poderlo amar y poderlo servir. Hermanos, que esta lectura quede muy clara, es para que nosotros tengamos
mucha fe.